Buenos días. Bien, me han encomendado hacer una presentación, una charla respecto de lo que es la norma internacional y principalmente enfocada a los negocios fiduciarios. Entonces les voy a transmitir digamos, el conocimiento, el concepto técnico, contable de la norma internacional, partiendo por decirles que las normatividades que están en Colombia son prácticamente lo mismo, adopción en norma internacional. Entonces, mirado desde el punto de vista de normatividad, vamos a tener NIS plena, NIS PYME, 414, resolución 533, en su mayoría todas tienen los mismos principios contables. Y eso también nos ayuda un poco como para reflexionar respecto de lo que les voy a presentar. Entonces, aspectos generales, estos conceptos por lo general son muy conocidos por ustedes, pero quiero entrar, digamos, en el fondo de lo que es una operación fiduciaria, a objeto de poder también transmitirles el mensaje o dónde estaría la observación respecto de lo que es el tratamiento contable que se debería desarrollar. Entonces, ¿qué son los negocios fiduciarios? Esto es textual de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Colombia, financiera. Entonces dice que son aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra una o más bienes determinados, transfiriendo o no la propiedad de los mismos con el propósito de que ésta haga uso de los mismos para el cumplimiento de unos fines específicos, bien sean en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Entonces esa definición que digamos es el punto de partida respecto a un negocio fiduciario, nacen dos contratos, digamos, dos tipos de contratos. Uno que es la fiducia mercantil, donde se establece en este contrato que efectivamente se traspasan la propiedad de los activos a la fiduciaria, y en el caso del encargo fiduciario, en este caso no se produciría esa transferencia de la titularidad de esos activos. Entonces, teniendo eso muy claro, voy a partir con unos conceptos bastante básicos de la norma internacional e incluso están en el marco conceptual, que es el documento primario o primero que nace cuando uno entra en esta normatividad global. Entonces, quisiera comentarles en qué consiste lo que hoy día se entendería como activo para efectos de su registro contable. Y lo voy a leer textual, eso está en el marco conceptual, párrafo 4.4 y al 44 al 45. Dice, un activo se reconoce cuando el recurso es controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Mirado desde el punto de vista de la contabilidad o del revisor fiscal o del auditor global, lo que uno hace no es ver la titularidad del activo. Lo que uno hace para efectos de contabilidad o de registro es justamente que ese activo yo lo tenga controlado y le genere un beneficio. Si no tengo estas dos características o estas tres características que se mencionan, que es el control, que me genere beneficio económico en particular a mí, entonces no debería registrar ese activo en la contabilidad. Entonces aquí hay un tema muy interesante. Hoy día cuando a mí me encomiendan unas tareas, el que yo tenga el control o el que yo le genere beneficio realmente no es tan así, y eso me saca de norma internacional, y esos activos no se podrían registrar en un estado financiero, sino que quien realmente tiene el control. Y por el lado del pasivo también trae condicionantes, dice que una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, el vencimiento al vencimiento del cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico. Entonces también no estamos hablando de titularidad, sino que la obligación real de esos pasivos exigibles que se están generando producto del negocio. Entonces ya entrando en materia respecto de lo que es la normativa internacional, yo los traje a lo más básico de lo que es un activo y un pasivo bajo esta normatividad internacional que, como les digo, aplica a todos los negocios de acá de Colombia o a las empresas en Colombia. Entonces les comento respecto de las características cualitativas de esta normatividad. Son 3.500 páginas de norma contable, eso es una cantidad enorme de normatividad. Solamente para compararlo, 1.700 páginas es la Biblia, pero independiente de eso, el tema principal es que es mucho de fondo por sobre la forma. Entonces, en las NIF no existe ningún pronunciamiento específico para la
los negocios fiduciarios. Sí lo establece el marco conceptual que se lo estaba mencionando recién en el slide anterior. Entonces dice, esto implica que la clasificación y registro contable no depende del objeto depende del objeto del contrato que se desarrolle con los inversionistas, y independiente si es una fiduciaria mercantil o un encargo fiduciario. Aquí entonces estamos hablando de que el contrato me va a identificar si yo debo registrar o no debo registrar en mi contabilidad esos activos y pasivos. Adicionalmente hay una NIF que salió no hace mucho, que es la NIF 10, donde también me explica, y esto un poquito más técnico, pero me indica dónde yo debo concentrarme para saber si efectivamente un encargo fiduciario o una fiduciaria mercantil debería registrar los activos o no en su contabilidad. Entonces dice, un inversor controla una participada, un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derechos a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Eso lo dice la NIF 10 en su párrafo 17. Y adicionalmente incluyo otro párrafo, porque aquí estos son los dos párrafos que de alguna forma amarran el concepto de debería registrar o no debería registrar ese activo en mi contabilidad. Dice, por ello un inversor con derechos de toma de decisiones determina si es un principal o un agente. Y aquí está la clave de todo. Mi entidad fiduciaria es un principal o es un agente. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisión que le han sido delegados, y eso lo dice la NIF 10 en su párrafo 18, y todo esto se encamina a los mismos conceptos que ya se han definido tanto por el Consejo Técnico, en el numeral 501 que emitió en un momento frente a una pregunta que se le estaba haciendo, y también se hace partícipe de estos dos conceptos respecto de lo que es la NIF 12, que habla de entidades estructuradas. Entonces aquí está la definición de agente como para poder ya mostrarles de alguna forma cómo se está haciendo en la región, o por lo menos en mi experiencia, cómo lo están registrando esas entidades, los activos y pasivos cuando son fiduciarias. Entonces, un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre a beneficio de otras partes o partes, el principal o principales, y por ello no controla a la participada cuando ejerce su autoridad para tomar decisiones. Por ello, algunas veces el poder de un principal puede mantenerse y ejercerse por un agente, pero en nombre de la principal. No es que tenga el control, no es que tenga la administración, simplemente está encomendada a hacer una tarea y de ahí se transforma inmediatamente en agente. Eso lo dice la NIF 10, párrafo B58. Adicionalmente me da unas guías para identificar, las entidades fiduciarias deberían tirar, esta guía para identificar si realmente son principales o agentes. Esto, de nuevo, textual de la NIF 10. Entonces me dice, evalúe esto ponderadamente y establezca si es un principal o un agente. Si es un agente, usted no debería registrar activos en su contabilidad. Si es principal, entonces como tiene control en el manejo los activos los gestiona para efectos de generar beneficios, entonces es muy importante hoy día la definición de agente o principal. Entonces, en la guía que me está estableciendo esta norma me dice que en la letra A, el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada, es decir, hasta dónde yo puedo llegar con esa autoridad para tomar decisiones o para influir en las decisiones que se están tomando a través del encargo fiduciario o la fiduciaria en particular. B, los derechos sustantivos mantenidos por otras partes, ejemplo, un decisor a quien se le requiere que obtenga la aprobación de su acto, por un pequeño número de otras partes, entonces por lo general también es un agente. La remuneración que están obteniendo los fiduciarias a las que tienen derecho de acuerdo con los acuerdos de remuneración, si son variables o fijos. Y finalmente la exposición de quien toma las decisiones a la variabilidad de los rendimientos procedentes de otras participaciones que mantienen de la participada, o en la participada, perdón. Entonces, ya esto es el concepto técnico, donde en los procesos que hemos desarrollado no pongo directa en el micrófono, quizás no me han escuchado nada. Entonces, en esta guía que le estoy mostrando, nosotros de alguna forma tenemos que evaluar, cuando estamos hablando de norma internacional plena,
La norma internacional que estamos aplicando en Colombia es una adopción de norma internacional, es decir, hay que aplicar el 100% de las 3.500 páginas de norma, tanto sea en PYME como resolución 414, 533, dependiendo el tipo de entidad. Pero esta normatividad es la que debemos desarrollar, no podemos influenciar sobre ella, ni tampoco hacer modificaciones que nos podrían llevar a alejarnos de esta norma. Nosotros somos un país globalizado, estamos en un proceso de entrar en la OCDE, o sea, todo esto va encaminado a que la contabilidad o el lenguaje financiero esté en las mismas características o en el mismo lenguaje del mundo. Entonces, ya he explicado un poco lo que son los conceptos técnicos, que a lo mejor son bastante técnicos. Quisiera centrarme en lo que es el agente versus el principal para efectos de su evaluación contable o por sus revisores fiscales o por sus auditores externos. Entonces, aquí yo le estoy presentando un fideicomitente, está el contrato de fideicomiso y está el fiduciario, y dentro del contrato quiero establecer si este fiduciario es un principal o es un agente. Entonces dice, las cláusulas que identifican al fideicomitente como principal, ¿sí?, que está establecido en ese contrato, dice, no se delega la autoridad para la toma de decisiones, se retienen los riesgos y beneficios por parte del fideicomitente, se tiene la autoridad controlada para actuar en nombre del fideicomitente, no existe transferencia de control sobre los bienes del fideicomiso, ni beneficios y riesgos sobre los mismos, solamente son encargos. El pago de remuneraciones es fija en su mayoría o sustancialmente por la administración del fondo producto de los servicios que está haciendo la fiduciaria. Como este contrato está establecido así, en general, lo dirigí para que quedara muy claro que eso es simplemente un agente, el fiduciario. ¿Cómo quedarían los registros contables bajo norma internacional? Primero, la contabilidad del fiduciario no son activos del administrador y por lo tanto no los puede registrar en su contabilidad, eso lo dice el documento básico y el principal que tenemos nosotros los contadores en la norma internacional, que es el marco conceptual, en su párrafo 53. Luego dice, se revelan en nota los estados financieros describiendo términos y condiciones relevantes a los usuarios, y además que en el mismo estado financiero que se desarrolla se debe revelar por parte de la fiduciaria que actúa como agente y no como principal. Eso también lo dice la NIC 1 en su párrafo 138b. Y finalmente se reconocen los ingresos y costos por servicios de administración fiduciaria prestada, es decir, solamente vamos a reconocer en nuestro estado financiero el ingreso y el gasto asociado al servicio, y eso lo dice la NIC 7 en su párrafo 20c2. Por el lado del patrimonio autónomo, aquí en general, como yo lo he visto en mi experiencia en otros países, dice que aunque NIF completas no consideran las cuentas de orden, efectivamente las cuentas de orden no están aceptadas en norma internacional, pero una entidad las puede manejar y también va a depender del organismo regulador si necesita esas cuentas de orden. Las cuentas de orden son aquellas cuentas que no aparecen en el balance, pero se manejan para efectos de control por parte de la entidad, pero no son activos ni son pasivos para esa entidad. Entonces, no considera las cuentas de orden, es práctica aceptada que el patrimonio autónomo se contabilice en cuentas de orden para control bajo las políticas contables del fideicomitente, pero no nos olvidemos, respecto al primero slide, que independiente de la titularidad o merced de la titularidad del inversionista, eso no significa que yo debería registrar mis activos o pasivos dentro de ese balance. Y finalmente, la contabilidad para el fideicomitente dice los bienes aportados no cumplen con los criterios para darlos de baja en su contabilidad y sí se debe hacer revelación respecto de esos activos que están condicionados porque fueron transferidos en su titularidad al patrimonio autónomo. Entonces, y aquí hay un tema bastante relevante, digamos, los estados financieros que se ven en la región, básicamente en su mayoría están pensados así, es decir, la contabilidad del fiduciario va a registrar sus operaciones y en el patrimonio autónomo solamente cuentas de orden respecto de la operación que está desarrollando, pero aquellos activos que estén en esa contabilidad solamente deben estar registrados y que efectivamente se tiene control, se le va a generar beneficios económicos por la fiduciaria y no solamente solamente el encargo o pasar la titularidad de esos activos al fideicomiso, entonces eso no serían activos para esta contabilidad. Vamos al otro punto. Haciendo el análisis nuevamente como agente principal,
hago el reverso del contrato y establezco las siguientes características de ese contrato de fideicomiso. Se delega la autoridad para la toma de decisiones, se retienen los riesgos y beneficios por parte del fiduciario, se tiene la autoridad para actuar a nombre del fideicomitente en su mayoría, existe transferencia de control sobre los bienes del fideicomiso y beneficios y riesgos sobre los mismos. Esto estoy hablando del fiduciario que recibe estos activos. Y los pagos de remuneración también pueden indicar una dependencia o una independencia del fiduciario a través de la remuneración que está recibiendo el fideicomitente, si esta parte es fuerte en el aspecto variable y no solamente en el fijo. ¿Cómo se registra contablemente? Y aquí entramos con el concepto de si yo efectivamente tengo control sobre esos activos que hoy día estoy trabajando, o en el aspecto de las 4G, donde se está estableciendo un servicio de construcción. Realmente ese servicio de construcción no lo debería registrar la fiduciaria, sino que lo debería registrar el inversionista. Se registran entonces, por parte del fiduciario, que es el principal, se registran los activos y pasivos bajo NIF y dependerán de la naturaleza del fideicomiso. Es decir, en este caso estoy hablando que el fiduciario es el que va a registrar sus activos y no el principal, no va a ser el fideicomitente, sino que va a ser él, porque tiene el control, él el que está gestionando, el que está manejando los negocios, está dándole rendimiento a los activos. Esa es la característica básica. Es decir, cuando yo hago proceso de conversión, yo no me baso en la titularidad, ni en la factura, ni en la escritura. Simplemente que efectivamente el activo lo esté controlando y haciendo uso y goce de ese activo y generando la rentabilidad que yo espero. O se aplican los procedimientos y normas generales en el caso de que se establezca todo este control sobre el patrimonio autónomo, todo lo que se registre ahí para efectos de llevar control, como son activos controlados y administrados por el fiduciario, entonces lo que se debería hacer es consolidar ese activo, dependiendo si realmente tiene el control total o simplemente tiene una influencia significativa, dejarlo como una inversión, o si no tiene nada como un instrumento financiero, tal como lo dice esta norma internacional. Mirado el punto del patrimonio autónomo, entonces se registran solo los activos aportados que cumplen con los requisitos básicos que mencionábamos en la primera slide y se registran bajo las políticas contables del fiduciario, no bajo, por ejemplo, si son activos que están siendo cedidos por resolución 533 del sector público, el reconocimiento contable, en el caso que tenga el control y administración, el fiduciario, entonces las políticas de valorización de esos activos no son de la entidad que está entregando los activos, sino que del fiduciario, que es el que está manejando y está gestionando el beneficio de esos activos. Por el lado del fideicomitente, los bienes aportados sí cumplen con los criterios para darlos de baja, o sea, los bienes aportados, pero sí cumplen con los criterios para darlos de baja en su contabilidad, entonces se deberían dar de baja y reconocer una inversión con esta baja, digamos, reconocer una inversión si son aportes respecto de lo que es el capital o el patrimonio por la participación en el fideicomiso. Es decir, dejarlo como una inversión porque se tiene algún control o algún tipo de influencia respecto, no control, sino que sobre influencia sobre esos aportes que está haciendo, esos activos que está traspasando a la fiduciaria. La verdad que es bastante fuerte el impacto que les estoy mencionando, porque hoy día, el hacer hoy día un centro de registros contables no siempre va a ser lo que la norma internacional nos está pidiendo. Es decir, esto es muy importante tenerlo en consideración. Bajo norma internacional, bajo una opinión de las normas internacionales de auditoría, esto nos aleja del proceso, de una opinión bajo norma internacional, sino que más nos ajustamos a las necesidades del país. Pero como esto es globalizado, quisiera comentarles que en las opiniones de auditoría tendrían que salir todos estos parrafitos que les estoy mencionando, que son excepciones. Y no sé, desde mi punto de vista, como soy globalizado, vengo de Chile, creería que las calificaciones en la opinión no se ven muy bien en el contexto global, ¿no? Entonces, para efectos de mandar un estado financiero como fiduciaria, por ejemplo, tendría que hacer todos los ajustes necesarios para poder sacar un estado financiero si soy agente principal, tal como se lo estoy mencionando. Situaciones contables en algunos países, y ya un poco para redondear lo que les estoy mencionando, quise poner algunos países, mis vecinos, los argentinos,
que los quiero tanto. No, de verdad. Bien, en el caso de los argentinos tienen algunas normatividades bien, digamos, consistentes respecto a lo que ellos necesitan como supervisores, vigilantes. Entonces, en el caso del patrimonio autónomo, las manejan normas contables argentinas, pero la verdad que el fondo por sobre la forma sigue siendo el mismo. Se evalúa el principal o el agente, si bien no es norma internacional como le estoy mencionando, porque hay algunas cosas, algunos requerimientos adicionales. Recuerden que la norma internacional se tiene que aplicar en su totalidad, no le podemos modificar un parrafito a esa norma, porque si modificamos inmediatamente salimos de la norma y no se puede dar una opinión, una declaración de conformidad como lo dice esta norma o todas las resoluciones que tenemos acá o las NIF-PYME, es el mismo caso. En el caso de Argentina sí hay algunas establecidas para las entidades que cotizan y para las que no cotizan hacen lo mismo. La verdad que tienen regulaciones especiales, pero como les digo, en el fondo, por sobre la forma, se ve el activo si es principal o la entidad si es principal o un agente. En el caso de las fiduciarias, que es la que está administrando el patrimonio, también la norma, dependiendo si el objeto exclusivo es hacer fideicomiso, entonces, perdón, si no presta el servicio exclusivo, sino que es un banco que tiene una cantidad de productos, entonces esa le va a aplicar una normatividad que saca el Banco Central de la República de Argentina, pero de nuevo el fondo por sobre la forma es el mismo que estamos conversando cuando comencé mi presentación. Finalmente, las entidades fiduciarias de objeto exclusivo, esas sí manejan la misma norma contable argentina que manejan en el patrimonio autónomo, pero es similar a lo que estábamos conversando recién. En el caso de mi país, siempre tratando de destacar, pero no siempre lo hacemos, solamente en la Copa América, pero hasta ahí nomás vamos a llegar, ¿no? Entonces, en el caso de mi país, en el patrimonio autónomo, sí, nos regimos un poco por lo que nos dice la Superintendencia de Valores y Seguros, pero también hace conceptos de el principal y el agente, y se aplica en ese análisis las normas internacionales completas, PYME. No tenemos resolución 533 o 414, pero para los que estamos manejando entidades públicas, las resoluciones que sacó el Contralor General de la Nación son réplicas de la norma internacional para el sector público. Es decir, todas estas normas son globales, no hay nada que sea especial para Colombia, así que eso de alguna forma es un mensaje muy grato de escucharlo, que efectivamente eso en cualquier país es un lenguaje común. Y en el caso de las entidades fiduciarias, la que está administrando estos patrimonios, digamos, también debe aplicar en su contabilidad, no lo del patrimonio, sus propias políticas bajo las NIF completas, pensando como administrador. En el caso de las entidades que no cotizan, hacen la misma operación. Otros países que también están en el contexto sudamericano o centroamericano, en el caso de México, México tiene sus patrimonios autónomos bajo una NIF mexicanas. También en el análisis que desarrollé, esta es una información que obtuve de una presentación que se hizo en el 2013, pero en el análisis, o para poder validar que esta normatividad estaba vigente, me di cuenta que en el caso de los patrimonios autónomos se escapa un poco de norma internacional porque se le está pidiendo unos estados especiales básicos por parte de las entidades reguladoras mexicanas. Y en el caso de los fiduciarios, si los administradores de estos fideicomisos, ellos sí que tienen que aplicar la NIF completa que se la estaba enseñando hace un rato. Por el lado de las entidades que no cotizan, el fideicomiso y la fiduciaria requieren la aplicación NIF completa también para efectos de su tratamiento contable. En el caso de Perú, a pesar de que Perú está hace mucho tiempo, viene hace 2005, por ahí viene con el tema de normatividades internacionales, Perú no está plena, la verdad, a pesar de que su estado financiero por lo general dice en plena, pero sí no toda la normatividad se aplica. En ese caso, el patrimonio autónomo estaba hecho bajo NIF completa, pero en el caso de la fiduciaria que administra ese activo, ese fondo, maneja una contabilidad también bajo NIF completa,
pero también tiene algunas observaciones respecto de esa contabilidad peruana. Dice que además que el fideicomiso y la fiduciaria, en el caso de entidades que no cotizan, deben aplicar una NIF adaptada, digamos. Las que son públicas, esas aplican plenas, pero las no públicas sí tienen algunas excepciones, pero vuelvo con el tema. Las exenciones realmente están relacionadas con presentaciones u otros modelos de posiciones financieras, pero la verdad que en el fondo y por la forma seguimos pensando en el primario y en el agente. Y finalmente ya todos conocemos el concepto de Colombia, hay un tema de regulación donde se está pidiendo información, donde se está estableciendo que los controles los tengan las entidades fiduciarias para efectos de poder tomar las decisiones o tener la información más fidedigna para quien evalúa. Lo que sí como quiero cerrar digamos, esta presentación es que en el último punto hay algunas cosas que no se hace el análisis bajo norma internacional. Mirado el punto de un revisor fiscal o de un auditor externo que viene del exterior, como yo, sí yo calificaría opinión respecto de esos puntos, digamos, porque no cumplen con norma internacional. No es que esté malo, simplemente estoy diciendo que el no tener el control de los activos, sino que son simplemente encomendaciones o tareas que se le están pidiendo al fideicomiso, eso no podemos, bajo NIF no podemos registrar esos activos en nuestra contabilidad. El que hoy día lo estemos controlando nos lleva a un riesgo bastante importante para las fiduciarias porque estamos registrando activos que no sabemos si realmente están generando los beneficios que el fideicomitente estableció o tiene establecido para ese proyecto o para ese tipo de inversiones, ¿sí? Entonces hay que hacer ese análisis. Esto nosotros lo hemos hecho con algunos clientes y efectivamente la cosa no es muy norma internacional y en ese tema yo creo que van a tener que presentar quizás algunas no calificaciones, suena un poco fuerte calificaciones, unos párrafos de énfasis respecto a la norma para efectos de poder tener esta consideración. Pero los estados financieros que salgan del país como fiduciarias van a tener que hacer toda su reexpresión y presentar los activos que realmente son de ella y los otros sin duda que no los van a poder presentar ni siquiera como cuentas de orden. Bueno, esa es la presentación que les traía. El impacto, como les digo, en el tema fiduciario es bastante, desde mi punto de vista, es bastante interesante analizar. Entiendo yo que superintendencias se están reuniendo como para ver este proceso de cambio. Yo también lo estoy viendo con mis clientes y ahí, así como nosotros partimos, ¿no? Todo tiene un proceso de decantación. Lo importante es que hay que considerar que aquí hay inversiones que se están haciendo para mantener contabilidades que a lo mejor no las deberíamos registrar, pero para fines de control también es complejo. Y vuelvo con el tema, el riesgo de hoy día registrar un activo que no estoy controlando solamente por un tema de centro de registro contable, eso me puede traer, la verdad que un riesgo también de que esa contabilidad no esté bien desarrollada. Y también de alguna forma me preocupa las entidades que están abajo de los patrimonios autónomos, es decir, quién está haciendo la construcción, quién está haciendo la concesión, si es que estamos hablando de 4G, o quién está manejando la encomendación que está mandando el fideicomitente, porque la verdad que hoy día tener en un fideicomiso un activo que no lo tengo controlado, lo puedo registrar, pero realmente con el riesgo de que ese activo pueda estar o subvaluado o sobrevaluado y eso puede traernos a un problema importante porque en la revisoría fiscal, por lo general, esa información no es fácil de obtener cuando solamente soy un fiduciario agente. Bueno, eso es la presentación que les traía. Muchas gracias por su atención.